Adelante, Rodolfo. Pues a mí lo que me complace es el regreso del presidente, ¿no? Desde el viernes pasado. Ajá. Regresó y como ya se escuchan por ahí comentarios, regresó más filoso. Obviamente esto decimos quienes estamos de este lado de la Cuarta Transformación. Los que están del lado de la derecha, pues dicen que regresó más rijoso y que va a crear más problemas, ¿no? Pero a mí me parece bien porque yo creo que pues, aunque digamos, atendiendo a la realidad de lo que ocurrió, pues lo que le dio pues fue pues, una tercera infección por COVID y seguramente pues también se puso él a reflexionar y ha de haber mencionado, bueno, pues dicen dicen que ya estoy casi más para allá que para acá, que ya no aguanto, que todo lo que se dijo, ¿no? Que ya lo estaban enviando a la tumba prácticamente, ¿no? Ahí había versiones muy hasta fantasiosas, ¿no? Que decían que ya era el tercer AMLO, ¿no? Que ya se habían muerto dos y que ya este era el tercero. En fin, todo ese tipo de cosas que se decían. Y yo creo que el presidente ha de haber dicho, pues, bueno, pues quieren que regrese, pues voy a regresar con todo y así ha sido muy claro, sobre todo el día de hoy, en la cuestión de lo que le mencionan de los derechos humanos, ¿no? Él fue muy claro al decir que antes no decía nada, quienes ahora critican, antes no decía nada, quienes antes defendían a los poderosos, quienes antes cerraban los ojos ante toda la devastación que se hacía en el país, ahora resulta que son ambientalistas y que son pro derechos de la mujer y que son pro derechos humanos. Y hoy fue muy enfático el presidente al mencionar incluso el caso de Emilio Álvarez y Casa, como en realidad es el típico ejemplo, cómo durante muchos años se vendió él con su imagen de defensor de derechos humanos. En realidad lo que quería era tener empleo y así lo logró aquí en México y luego a nivel internacional también, con esa banderita de los derechos humanos, que nunca los profesa en la realidad. Y luego cómo se lanzó como candidato, ¿sí? Como candidato y se lanzó por una coalición que era del PRI, del PAN y no sé qué otro partido estuvo allí, pero también fiel a su forma de ser, una vez que ya obtuvo seguro el cargo, pues se declaró independiente, ¿no? Entonces, pues qué facilito, ¿no? Entonces, ese es el típico comportamiento de esa gente que dice que son defensores de derechos humanos, o como los ejemplos que también incluso ya ha mencionado aquí a Antonio, por ejemplo, señor, el que hizo la película, ¿no? El director de la película, esa nueva, que ya hasta se me olvidó cómo se llama. Sí, Luis Estrada. A ese mero que decía que era pro AMLO y todo esto, pero en realidad lo que hacen ese tipo de personalidades es arrimarse al que saben que va a obtener algún cargo público y en este caso, pues, al mero de arriba, ¿no? Al presidente. Él pensaba que llegando Andrés Manuel, pues a él le iban a llover los millones de dólares para sus películas. Entonces, no, así no es. Uno debe de respaldar una causa sabiendo que una vez que llegue, por ejemplo, en este caso, una vez que llegue la izquierda, una vez que llegue la izquierda al poder, pues el beneficio va a ser para la colectividad, aunque a mí me afecte. Esa debería de ser la verdadera postura de un militante de izquierda. Si beneficia a todos, aunque yo pierda ciertas ventajas que tenía o ciertos privilegios que tenía, pues qué bueno. Pero no, así no es el ser humano. Incluso otros ejemplos son, ya que hablamos de cuestiones de cine, pues ahí están los dos estos actores, ¿no? A ver si me acuerdo, creo que se llaman, déjenme ver, Gael García Gael y García. y el otro, su Se compañero que pide está alguna, ¿no? Ándele, Diego Luna. Diego Ellos Luna. dos, que aparentemente apoyaban mucho al presidente, también porque ellos pensaban que llegando les iban a llover los millones para sus películas. Y no, así no funciona. O sea, la cultura no nada más son películas. La cultura es todo desde abajo
tal como lo ha interpretado bien el presidente, ¿no? La cultura son las lenguas y las culturas indígenas, todas sus tradiciones y todo eso, y a eso se ha enfocado. Entonces, pero estos artistas de élite pensaban que llegando Andrés Manuel López Obrador, ellos iban a recibir, pero a carretadas, millones de dólares, y hasta les iba a comprar premios Oscar, ¿no? Y iba a meter dinero para que fueran más famosos todavía. Bueno, ya no entretengo más el tema, hasta aquí el presidente llegó muy filoso y nos da mucho gusto. Sí, empezando por esta aprobación de más de 20 leyes, 20 reformas que tenían ahí a las leyes, a ciertas leyes secundarias, como la ley minera y la del INAI, ¿no? Que está proponiendo que se desaparezcan. El CONACYT no lo desaparece, pero integra cosas muy interesantes, muy valiosas, ¿no? Como es el humanismo, como es las carreras humanísticas, introducen el CONACYT, y eso es muy interesante, ¿eh? Muy bueno, creo que está haciendo, y pues bueno, llega con la espada desenvainada. Sí, el fin de semana vimos un sainet muy interesante, ¿verdad, Manuel? Donde se reunieron ahí los diputados, los senadores, perdón, eh, iban a votar estas leyes, y los del PAN les tomaron la tribuna a los de Morena y los expulsan ¿cómo se llama? Del foro, ¿no? Del foro donde se tienen que llevar, de la sala de sesiones, los expulsan, y luego se van los senadores con el presidente, se reúnen, luego los senadores regresan, pero a la casa vieja de Xicoténcatl, ahí sesionan y ahí se aprueban una a una las leyes que, que son legales, y que por ser mayoría no tuvieron, y tuvieron el quórum necesario para llevar a cabo las, las, eh, las leyes aprobar las leyes que se habían propuesto, y mientras el PAN estaba en pijamadas, estaba en una pijamada, mientras Xochitl Gálvez estaba encadenada. Entonces es realmente patético el fin de esta aprobación, porque bueno, no la aprobación, la actitud de los senadores del PAN, de la oposición, porque realmente se vieron demasiado novatos. Se nota que que nunca habían sido opositores. Parece que en la oposición, dice el PAN que fue oposición, pues no sé de dónde, no, o no aprendieron, o nada más hacían el remedio de ser oposición, porque en realidad no se les muestra el oficio político. Se ve que no tienen oficio político y pasaron de noche. O sea, y realmente hicieron el ridículo que yo creo que ni a un niño se le hubiera ocurrido, ¿eh? A un niño no se le hubiera ocurrido hacer este pataleo si no tienes con qué. Yo creo que los niños cuando hacen el pataleo es porque saben con qué hacer el pataleo, ¿no? Te piden un dulce y saben que lo van a lograr porque te van a hacer todo un pancho, pero bien montado y bien armado. Y saben que va a ser muy difícil que el papá no les conceda lo que piden, porque pero tienen con qué negociar. Pero esto no tenía nada, no tenía con qué negociar ese pataleo. Y es realmente impresionante. A mí me impactó mucho ver una oposición sin medida, o sea, no tenían ninguna medida para hacerlo, estaban haciendo el ridículo, hicieron el ridículo, hasta Xochitl Gálvez va y se encadena, y así es como presenta la oposición encadenada, ¿no? Pero autoencadenada, hay que ser preciso, ¿no? Se autoencadenaron, se auto marginaron, como apostándole a que, bueno, aquí no ganamos, pero tenemos a nuestros cuates de la Suprema Corte que, que finalmente allá se va a llevar la sesión, la verdadera sesión, ¿no? A la que ellos la apuestan, porque a esta sesión no tenían ellos ni nada, a esta eh,
a esta asamblea no tenían ellos nada que hacer. Sí, no tenían nada que hacer y prefirieron hacer el ridículo, lo cual les falta oficio político, me refiero. En el siguiente paso, bueno, va a ser de la Suprema Corte, pero pues ahí tiene su brazo derecho, ¿no? El brazo derecho de la... Y esto ayer lo enfatizó el presidente, pero hoy me parece que, porque creo que muestra algo que para mí es muy importante resaltar, que se están agrupando en posiciones completamente perversas, ¿no? Una que es, se están agrupando en el golpe blando, se están agrupando en estos golpes que ellos saben dar, estos golpes con la Suprema Corte, donde tienen posibilidades y donde pueden ir también dominando la agenda, ¿no? Que es la agenda de los derechos humanos. Y hoy hizo énfasis, ¿no? Hizo estos luchadores por los derechos humanos, pues son nada más que simuladores, ¿sí? Son simuladores que han venido manejando esta agenda de los derechos humanos y de la agenda ambientalista, porque es una agenda que la derecha internacional ha venido impulsando y metiendo con calzador, ¿sí? En los diferentes países. Adelante, Manuel. Gracias. Sí, estoy de acuerdo completamente con lo que están comentando. La oposición realmente es patético lo que hicieron este fin de semana, y obviamente, como comentan, pues viene más puntiagudo el presidente, ¿no? Porque obviamente después de que pasa eso se reúnen con los senadores y obviamente pues ahí planearon, o ahí pues seguramente comentaron qué iban a hacer, ¿no? Para sacar adelante la agenda legislativa, que por otro lado, pues tienen que sacar adelante esa agenda, ¿no? La agenda legislativa del Senado y de la Cámara de Diputados. Si la oposición no está de acuerdo y no lo quiere hacer, bueno, pues se debate, se plantea, se ponen argumentos, se socializa la información, se le pide parecer a la comunidad, hacen un foro, no sé, hay muchas cosas más que se pueden hacer, pero evidentemente la oposición no lo hace. Y es muy triste lo que vimos, porque parece que pues obviamente las imágenes yo vi un video en donde estaban ahí, no me acuerdo, creo que era, no me acuerdo quién era, pero era Xóchitl Gálvez y estaba Álvarez y Casa, y pues estaban en la pura chorcha, ¿no? Parece que estaban en un picnic o estaban en una pijamada, era eso, o sea, el nivel de oposición es eso, una pijamada, o sea, ese es su nivel de cómo ellos ejercen una resistencia, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Muy diferente a cómo la izquierda, los líderes y las organizaciones han hecho ese tipo de cosas, pero con otro nivel, definitivamente, ¿no? O sea, se han opuesto en ese momento los movimientos de izquierda, los ciudadanos, en su momento en lo que ellos piensan que estaba mal de parte del gobierno, y se oponían, ¿no? En huelgas de hambre, en acciones directas, pero la diferencia es abismal. O sea, lo que para ellos una acción en donde oponerse a un poder es una chorcha y es un pasatiempo en donde se están carcajeando, ¿no? Que ni ellos se lo creen. Para la oposición, en este caso, para los movimientos sociales, era una cosa seria. Era una cosa que no era un juego. Te estabas ahí jugando cosas de por medio en donde estaba tu vida en peligro, porque obviamente hacer acciones en donde te ponías en contra del gobierno, pues obviamente estaba tu vida de peligro. O sea, lo que ellos están haciendo es, por favor, ni modo que el gobierno de Andrés Manuel los vaya a perseguir, ¿no? Y los vaya a estar espiando en sus casas, o vaya a hacer algo en contra de su integridad. Absolutamente no. O sea, prácticamente cae en una payasada. Y por otro lado, también me parece, y esto, bueno, obviamente, pues para que el público lo vea, es una cosa es hacer cosas de este tipo para llamar la atención con contenido, y otra cosa sin contenido.
en su momento lo que la izquierda hacía, entre otras muchas cosas, lo hacía para llamar la atención, sí, pero para decir, aquí hay algo que es ilegal, aquí hay algo que está en contra de la sociedad, aquí hay algo que pone en peligro a la comunidad en su conjunto, y hay un contenido muy, muy fuerte de por qué hacemos esto, ¿no? En este caso ellos, pues el contenido es, pues no hay ningún contenido, o sea, es decir, se oponen prácticamente a todo, absolutamente a todo, sin una razón real, y simplemente por el hecho de exhibirse y de buscar, pues obviamente, espacio pues, prácticamente en los medios, ¿no? Es muy triste la verdad, ¿no? Y en ese sentido, me parece que yendo para el 24, me parece que no va a estar de más, dado que no tenemos una oposición decente, ¿no? Porque obviamente lo que ellos hacen es una cosa indecente, definitivamente. Creo que me parece que dentro de la gente y de la comunidad y las organizaciones que están con el movimiento de transformación del país, me parece que a partir de ahí va a tener que nacer no una oposición, obviamente, pero obviamente una crítica constructiva de cómo ir mejorando este proceso, ¿no? De transformación, ¿no? Lo más constructivamente posible, porque definitivamente del lado de la oposición no hay nada constructivo ni nada que abone como insumo para el diálogo político, no hay nada. Entonces va a tener que nacer de nosotros mismos, obviamente, ver cómo podemos, obviamente de una forma constructiva, ir diciendo, aquí pasa esto, aquí hay que mejorarlo, aquí hay que mejorar esta parte de aquí, habría que volver a ver qué está pasando, ¿no? Y específicamente eso es algo que está haciendo el presidente precisamente con estas instituciones. A ver, ¿funcionan o no funcionan? ¿Hasta qué punto funcionan? Si no funcionan, pues hay que ver cómo las podemos reemplazar, ¿no? Es una práctica política y es totalmente válido. Yo creo que definitivamente la oposición pierde terreno cada vez más y con esto yo no veo pues obviamente que haya reacción de parte de la comunidad. Yo creo que la comunidad al final de cuentas se da cuenta que la oposición no tiene espacio, definitivamente. Para el 24 seguramente pues estarán fuera del panorama y de la geografía política. Adelante, Rodolfo. Pues nada más redondeando lo que dice el compañero, pues mira, yo creo que antes efectivamente pues los luchadores de izquierda también llegaron a tomar la tribuna, llegaron a impedir el acceso del resto de los diputados, de los senadores, pero eran luchas legítimas, eran luchas por causas sociales. Claro. Y ahora estos diputados, estos senadores de derecha, sí defienden algo, defienden sus privilegios y defienden a las élites económicas del país. Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que no nos debe espantar que hagan el ridículo. De hecho, esos movimientos son ridículos, ¿no? Lo que defienden es ridículo, no nos debe de espantar y a lo mejor debemos hasta destinarle menos tiempo, sino destinarle tiempo a lo que va de fondo. Por ejemplo, en este caso de fondo, pues van todas las reformas que se aprobaron y también hacerle eco al presidente y replicarlo nosotros también, aunque lleguemos a 2, a 3, a 5, poquitas personas, pero que entre todos vayamos haciendo eco de esto, pues que al final de cuentas, pues el movimiento, la Cuarta Transformación, sus aliados, no están haciendo otra cosa que aplicar la democracia, aplicar la mayoría, ¿sí? En un parlamento, en un Senado, pues se deciden las cosas por votación y esa votación pues la ganan las mayorías. Es lo que hicieron antes, ¿sí? Y cuando no tenían la mayoría, la derecha la compraba. Tan es así que lo hicieron con todas las reformas sobre todo estas últimas, ¿no? Las más recientes a lo que fue la reforma energética, ¿sí? La de ellos, pues, la que hicieron ellos, en donde repartieron dinero. Incluso acá, por ejemplo, en mi caso a Querétaro, pues el ex gobernador es uno de los que están, pues ahí sospechosos de haber recibido maletas
maletas de dinero. De hecho, uno de los apodos que se le dicen acá al ex gobernador es Pancho Maletas, porque andaba iba más bien por sus maletas de dólares. ¿Sí? Entonces, una enseñanza también que nos está dando el presidente es que él ya no recurre a eso. Es preferible perder una batalla, en este caso, perder una ley que no se apruebe, una reforma constitucional que no se apruebe, pero no caer en lo mismo que ellos hacían. Y claro, eso es muy difícil de captar por la población en general, porque dirán, pues, ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no, si les faltan 10 votos, 20 votos para obtener una reforma constitucional que le va a hacer bien a todos, ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no compran ahí? Ha de haber muchos Panchos Maletas ahí, entre la derecha, ¿no? Que quiera, cambiar su voto por unos millones de dólares o de pesos. Pero no se trata de eso, se trata de hacer las cosas de manera diferente, aunque nos cueste, no sé, 100 veces más de trabajo, ¿sí? Y aunque nos lleve más tiempo. Entonces también concientizarnos todos de que esta lucha va a ser de mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso concreto del Poder Judicial, el mismo presidente ha dicho, ¿y si hiciéramos una reforma y cambiáramos a todos los jueces, a quién ponemos? ¿Sí? Si todos esos abogados, todos esos que están ahora ocupando pues los encargos, ¿no? de jueces, desde un juez de distrito hasta un magistrado, a un ministro o a un magistrado, ¿sí? Pues todos están educados en la misma idea pues de hacer leyes en beneficio de los poderosos. Claro, no todos, algunos se escapan, ¿verdad? Pero tan es así que pues ya ha tenido ahí sus frustraciones el presidente, ¿no? Cuando aparentemente la gente que él propone, pues él esperaría que empiecen a votar en conciencia, que empiecen a votar en beneficio del ciudadano, y no es así. Tan es así como estos que ahorita lo recordaremos a uno, por lo menos a Ríos Farhat, ¿sí? Que prácticamente ha votado todo en contra de la Cuarta Transformación. ¿Quién es el otro? Algo así de Carrancá, también. Y ya no me acuerdo del otro. En el caso de los de la Suprema Corte. Y en el caso de los del INE, pues también ahí entraron muchos que se supone que ya fueron propuesta de la Cuarta Transformación, e igualmente están votando en contra de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque ya vienen educados en esa lógica, ¿no? En la lógica de obtener beneficios nada más para sí mismos, para sus familias o para sus grupos. Entonces, no debemos de caer en la desesperanza, pues hemos obtenido como Cuarta Transformación realmente avances enormes, y todavía los que vienen, ¿no? Por ejemplo, el Estado de México, y yo todavía espero que se alcance a hacer algo en Coahuila, y vamos a seguir avanzando. Entonces, sí, esos sainetes que provocan y todo nos hacen enojar, pero pues hay que verlos por el lado amable, ¿no? En realidad es puro circo. Bueno, no es como para entretenernos, porque a mí la verdad no me entretienen. Sí me dan coraje, pero pues en todo caso los evito y no los veo, pues. Bueno, hasta aquí tengo mi comentario. Sí, claro que